A ver, trabajo infantil, la 4T quedó a deber porque ahora hay más niños y niñas trabajando cuando deberían estar disfrutando su niñez que cuando llegó el señor presidente al poder. A ver, Luis Miguel, son datos oficiales, no son datos de qué. A ver, ayer fue Día del Niño y hoy es Día del Trabajo. Me parece que era un buen pretexto juntar los dos temas. ¿Qué está pasando con trabajo infantil en México? Yo diría, si pudiéramos evaluar parte por parte la tarea del actual gobierno, una de las áreas donde ha presentado mejores resultados es en lo laboral. Es el salario mínimo, Sí, claro. es Los 12 días de descanso en vez de los 5 que antes te daban. la desaparición de las formas más agresivas del outsourcing y en términos generales la colaboración con Estados Unidos para el tema de democracia sindical en empresas que exportan. Dicho lo anterior, cuando vemos qué ha pasado en trabajo infantil, los números nos hablan no solo de un estancamiento, sino en algunos casos de un retroceso. Pasamos de aproximadamente 3.130.000 niños que trabajaban en 2017 a alrededor de 3.700.000. De la población entre 5 y 17 años, más o menos entre 11 y 13% están trabajando, pero hay estados, Chiapas, Guerrero, Nayarit, donde estamos de 20% para arriba como porcentaje de esta población. Para quienes están siguiendo el tema, solo decir trabajo infantil no es, por ejemplo, los niños o niñas que ayudan en su casa. No, salen de la casa y se enfrentan al mundo. O si están en casa, están teniendo trabajos que son riesgosos, horarios tan extensos que, por ejemplo, les prohíben o les impiden estudiar. Mucho de lo que estamos viendo alrededor de trabajo infantil tiene que ver con tradiciones que no hemos podido ser capaces de erradicar. Hay familias donde los niños trabajan para completar el ingreso familiar y al hacerlo dejan de ser niños, dejan de ser adolescentes, dejan de tener las posibilidades que deberían de tener. ¿Cómo nos vemos en el mundo? Y con eso suelto el micrófono. Los países africanos están de 20% para arriba, incluyendo países que tienen más de 50% de niños trabajando. Y tenemos los países desarrollados en donde, si lo tomamos con porcentajes, mucho menos del 3%, pero siempre es una especie de anomalía. México está más o menos en la media tabla, pero yo diría lo preocupante es los grandes avances respecto a detección y combate del trabajo infantil corresponden a otras décadas y otros momentos. Dicho de otra manera, es como si hubiera perdido impulso. Pasamos de trabajo rural infantil a un trabajo infantil urbano, por ejemplo, en servicios. Estamos con Inglaterra en la Revolución Industrial, ¿no? Aquí hay dos datos que me llaman la atención. Cuando dices que subió de 3 millones a 3.700.000, es un aumento de más del 25, casi del 25% en 6 años. Es un diablal. Y cuando dices que México está en la media tabla, pero hay estados de la República que estarían muy abajo de la tabla. O sea, vete al sureste, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco. Esos estados están, no sé si a nivel África, pero ahí se acercarán, ¿eh? Estarían como los países menos mal de África, pero en una tabla en donde encontramos fundamentalmente africanos. Oye, vale la pena destacar, Sí. de estos 3 millones y fracción que 700.000. Luis Miguel, hay 2.300.000 niños en condición de calle. Es decir, Que no se están incluidos en los niños que trabajan, por entonces estamos hablando de casi 6 millones de niños que trabajan cuando no deberían o que están tirados a la mano de Dios. o sea, el asunto es sumamente grave porque tener 2.3 millones de niños en condición de calle es francamente inaceptable. Hay una vieja tradición del México rural en las que las familias debían tener como 10 miembros porque los 8 niños se dedicaban a las labores del campo y eran una mano de obra casi gratuita, les dabas de y porque comer muchos se cualquier morían cosa. en la niñez
Sí. También por eso tenían tantos. Pero fíjate, en el México urbano, como bien dice Luis Miguel, esa tradición no desapareció. Y ahora se ha visto acrecentada por familias rotas, niños que huyen de la violencia de su hogar Sí, claro. o los echan. Entonces, al final del día, hablábamos hace un rato del problema del tejido social, lo que enfrentan los jóvenes en un tejido social hecho pedazos. Y esta situación, esta tendencia pareciera estar empeorando en las zonas urbanas, porque la mayor parte de la gente pobre de este país vive en las ciudades. O sea, hablas de 60 millones de pobres, sí, pero el 90% de la población del país vive en zonas urbanas. Porque los que viven en zona rural, la mayoría son pobres, también Sí, hay que decirlo. pero imagínate 50 millones de pobres en las zonas urbanas en esta condición. Lo que pasa es que el trabajo, totalmente de acuerdo, el trabajo infantil rural, vamos a decir que viene desde... Sí, desde siempre. Desde siempre. El trabajo infantil urbano, que en algunos casos es servicio, por ejemplo, los niños que trabajan cerca de una tienda, en el comercio informal o, por supuesto, en fábricas como obreros. Hay que recordar, niños son 5 a 17 años. Me imagino los que trabajan en condición de obrero, por ejemplo, serían más bien de 15, 16, 17 años. ¿Cuál es para mí el tema? Al final le estamos quedando de ver desde el presupuesto, desde la política pública, porque en teoría tenemos leyes que en la práctica no se aplican. En teoría tenemos instituciones que quedan muy abajo de lo que deberían de hacer. Y me llamó la atención, en buena medida, uno de los criterios de precariedad que usa el Banco Mundial es la carencia de una voz en las decisiones que les afectan. Yo diría, mucho del tema de los niños y adolescentes... ¿Han vuelto a oír hablar del DIF? Digo. Ahí está. El hecho es de que como los niños no votan, pues, y ya cuando empiezan a la edad de votar es cuando ya se los quieren ganar. Ay. Digo, este gobierno va a quedar con muchos saldos pendientes. Y si el presidente López Obrador pensaba pasar como el mejor presidente de la historia de México, creo que no se le va a hacer. No se le va a hacer. Vamos a los mensajes y regresamos.